Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! Les saluda su profesora Carmen. Hoy nos acompañan nuevamente Lucía y Miguel. ¿Cómo están, chicos? Hola, profesora Carmen. Hola, compañeros que nos escuchan en sus casas. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos. Genial poder acompañarlos hoy. Nos sentimos muy entusiasmados de poder guiarlos en el desarrollo de sus aprendizajes desde el área de Ciencia y Tecnología de Aprendo en Casa 2021. Actualmente, seguimos en situación de pandemia y debemos continuar aplicando las medidas de bioseguridad que tienen por finalidad cortar la cadena de contagio de la COVID-19, sobre todo en los espacios públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lavándonos las manos por más de 20 segundos con agua y jabón, siendo perseverantes en el uso de la mascarilla y guardando nuestra distancia social si salimos a espacios públicos. Muy bien, Lucía. Además, para el desarrollo de las actividades, asegúrense de estar acompañados de un familiar mayor o una persona de confianza, quien también será su apoyo en este proceso. Tengan a la mano lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realicen los irán archivando en su portafolio. Y lo más importante es saber que tenemos la oportunidad de desarrollar al máximo nuestro potencial mental y socioemocional. Además, pongamos mucho entusiasmo, voluntad y perseverancia en cada uno de los programas. ¡Vamos a empezar! El día de hoy vamos a continuar con la actividad denominada Argumentamos la importancia de las medidas de bioseguridad cuando participamos en espacios públicos. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Puedes leer el propósito, Lucía? El propósito de esta actividad es elaborar recomendaciones sobre la importancia de aplicar las medidas de bioseguridad en los espacios públicos, tomando en cuenta las variantes del virus SARS-CoV-2 que han aparecido y llegado a nuestro país y sus rutas de transmisión. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, Miguel? Lo sabremos cuando seleccionemos ideas sobre las variantes del COVID y sus rutas de transmisión. Relacionemos las medidas de bioseguridad con las rutas de transmisión. Sustentemos la necesidad de incrementar los cuidados en espacios públicos. Ahora conoceremos las actividades que desarrollaremos en esta primera actividad. Revisaremos las conclusiones de la encuesta aplicada el día 2, referente a cómo las personas de la comunidad aplicaron las medidas de bioseguridad en las elecciones pasadas. Formularemos preguntas, seleccionaremos, organizaremos y analizaremos información sobre la situación actual del COVID-19 y las variantes que han aparecido del virus SARS-CoV-2 en este año 2021, así como las rutas de contagio que tienen en fuentes de información científicas. Finalmente, con la información actualizada, elaboraremos recomendaciones sobre la importancia de seguir y aplicar correctamente las medidas de bioseguridad cuando se participa en espacios públicos de la comunidad. Ahora, piensa por un momento y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo los diferentes espacios públicos donde participamos nos brindan condiciones de bioseguridad? ¿Por qué en los últimos meses las condiciones de bioseguridad tienen que ser más rigurosas? ¿Y cómo se relaciona este hecho con las variantes que van apareciendo del virus del COVID-19? ¿Qué otras preguntas puedes plantearte relacionadas con la aplicación de las medidas de bioseguridad en los espacios de participación?
Escríbelas en tu cuaderno o portafolio. ¿Se acuerdan de la encuesta que aplicaron sobre las medidas de bioseguridad? ¿Cómo fueron los resultados? ¿Se siguieron las medidas de bioseguridad al 100%? ¿Por qué? Ahora vamos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro barrio y comunidad. ¿Cómo se siguen las medidas de bioseguridad? Piensa un momento y responde. Vamos al 100% las medidas de bioseguridad, porque desconocemos información sobre el virus del COVID-19 y sobre las últimas variantes que han surgido producto de las mutaciones. Así es, Lucía. El virus ha mutado y ha originado variantes, pero ¿cómo se producen las variantes del virus del COVID-19? ¿Cuáles son las rutas de transmisión? ¿Por qué seguir de manera más rigurosa las medidas de bioseguridad? Anota las preguntas en tu cuaderno y respóndelas. Puedes dialogar sobre ellas con un familiar. Te las volvemos a repetir. ¿Cómo se producen las variantes del virus del COVID-19 y cuáles son las rutas de transmisión que tiene? ¿Por qué seguir de manera más rigurosa las medidas de bioseguridad? Si no tienen todas las respuestas, en este programa resolveremos poco a poco todas las preguntas. Así es, Miguel. Ahora reflexionaremos sobre esta pregunta que guiará su aprendizaje. ¿Qué recomendaciones podemos elaborar sobre la importancia de seguir y aplicar correctamente las medidas de bioseguridad cuando participamos en espacios públicos de la comunidad? Profesora, ¿y cómo esta pregunta guiará nuestro aprendizaje? Respondiéndola ahora y poco a poco a lo largo de todo el programa, donde ampliaremos nuestros conocimientos, compararemos nuestras respuestas y así responderemos esta pregunta. Muy bien, ya anoté mi respuesta. ¡Genial, Miguel! Ahora vamos a escuchar una noticia muy interesante del Ministerio de Salud titulada Ministerio de Salud detectó un caso de la nueva variante de la COVID-19 en el Perú. Escucha atentamente y anunció que se ha detectado en una ciudadana que vive en la ciudad de Lima la presencia de la nueva mutación de la variante europea del coronavirus SARS-CoV-2 e instó a la población a ser más rigurosa en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico para evitar la propagación de la enfermedad. El doctor Suárez explicó que estas nuevas variantes se originan porque todos los virus van cambiando o mutando e incrementa así la posibilidad de transmitirse a otras personas, de tal forma que el contagio puede ir de un 40% a un 70%. ¡Oh! El virus ha mutado y el contagio es mayor. Es importante entonces que pensemos, ¿qué recomendaciones podemos elaborar sobre la importancia de seguir y aplicar correctamente las medidas de bioseguridad cuando participamos en espacios públicos de la comunidad? Ahora, estimados estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿qué actividades podemos realizar para resolver nuestra pregunta de indagación? ¿Qué necesitamos para responderla? Debemos elaborar un plan de acción que nos lleve a responder estas preguntas. Y dentro de este plan de acción, es importante primero revisar fuentes científicas sobre 1. Las mutaciones del virus SARS-CoV-2 y sus rutas de transmisión. 2. Las medidas de bioseguridad que se deben aplicar dentro de este contexto de variación del virus SARS-CoV-2. Miguel, ¿qué haremos con esta información que consultemos? Con esta información, primero, seleccionaremos las ideas principales sobre las variantes del COVID y rutas de transmisión. Y segundo, relacionaremos las medidas de bioseguridad con las rutas de transmisión de estas variantes. Para saber cómo ha cambiado el virus y ha originado estas variantes, escuchemos qué es lo que mencionan algunas fuentes científicas sobre el tema,
como la Organización Mundial de la Salud y otros científicos. Todos los virus cambian con el tiempo y lo mismo ocurre con el SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 actualmente ha registrado variantes a las cuales se les denomina la variante europea y la variante sudafricana. Estas variantes surgieron de manera independiente. Para el caso de la variante europea identificada en noviembre del 2020 en el cambios que afectan a la proteína de la espícula que se encuentra en la corona. Por otro lado, la variante sudafricana, identificada en octubre del 2020, porta hasta 9 cambios en la espícula. Para ambos casos, la mutación se presenta en la proteína de la espícula o spike, que es la envoltura del virus y que le sirve para identificar e infectar las células hospedadoras. De esta manera, aumenta las capacidades de adhesión del virus al receptor de la célula. La comunidad científica sigue investigando. Mientras tanto, la mejor forma de limitar y suprimir la transmisión de la COVID-19 pasa por seguir las medidas de bioseguridad y tomando las precauciones necesarias para protegerse uno mismo y para proteger a los demás. Hasta aquí, ¿qué ideas importantes has podido seleccionar? Elabora un esquema con las ideas importantes sobre las variantes que acabas de escuchar. ¿Anotaste las ideas clave? Muy bien, hemos coincidido. Estas ideas claves son: todos los virus sufren mutación, incluyendo el SARS-CoV-2. Han aparecido 2 variantes del SARS-CoV-2, la europea y la africana, las cuales han variado la estructura de la proteína de la corona, lo que le da esa capacidad de adhesión mayor a las células que infecta. Profesora, qué interesante y útil es esta información. En estas nuevas variantes del SARS-CoV-2, la ruta de... ¿Recuerdan, amigos, cuáles eran las rutas de transmisión? Menciónenlas en voz alta. ¿Cómo se relacionan estas nuevas variantes con las rutas de transmisión? Las rutas de transmisión son las mismas. Las personas infectadas tosen, estornudan, hablan y cantan. Ellas emiten gotículas respiratorias que contienen el virus y que pueden alcanzarnos a menos de 1 metro de distancia y pueden ingresar por la nariz, boca u ojos. Además, con estas variantes, algunos recomiendan que la distancia social sea de 2 metros. Pero esa es la ruta directa. Hay otra ruta que es la indirecta. ¿Recuerdan, chicos, cuál es esa ruta? Vamos, coméntenla con el familiar que les acompaña. ¡Excelente! Lo han recordado bien. La ruta indirecta es por contacto. Esto quiere decir que cuando una persona infectada toca objetos, tose, estornuda, habla o canta sobre ellos o cerca de ellos, los contamina, y el virus se queda en estos objetos por tiempos variados, dependiendo del material. Así, cuando una persona sana toca esos objetos y luego toca sus ojos, nariz o boca, se contagia con el virus. Entonces, ¿cómo se relacionan las variantes del virus SARS-CoV-2 con las rutas de contagio? Anota en tu cuaderno la respuesta a esta pregunta y relaciónala en el esquema que realizaste sobre las variantes. ¿Has tenido alguna dificultad? ¿La has superado? Hasta aquí has elaborado un esquema donde se encuentra información sobre las variantes del COVID-19 y su relación con las rutas de transmisión. ¿Qué medidas de bioseguridad debemos seguir practicando con estas variantes del COVID-19 en los espacios públicos a los cuales asistimos? Anota la respuesta en tu cuaderno u hojas de trabajo.
veremos información sobre las medidas de bioseguridad que indican la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud del Perú, que debemos aplicar cuando participamos en espacios públicos. Escuchen con atención y anoten las ideas clave. 1. Tener las manos limpias reduce la propagación de enfermedades como la COVID-19. Por eso es muy importante lavarse periódica y cuidadosamente las manos con agua y jabón, o aplicarse alcohol en gel. 2. Guardar al menos 2 metros de distancia con otras personas, a fin de reducir el riesgo de infección cuando otros tosen, estornudan o hablan. Esta distancia cuando estamos en espacios al aire libre, pero mantener una distancia aún mayor con otras personas cuando estamos en espacios interiores. 3. Ventilar la casa y nuestros espacios es muy importante, porque el aire limpio que entra mantiene la calidad del aire. Con los virus de la COVID-19 son más altos en espacios confinados y poco ventilados. 4. Utilizar de forma permanente la mascarilla facial y usarla correctamente, cubriendo la boca, la nariz y debe cubrir hasta el mentón, para evitar la transmisión de enfermedades. 5. Si la mascarilla es de tela reutilizable, debe permitir respirar y estar confeccionada conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud. 6. Si van a realizar ejercicio físico, las personas no deben usar mascarillas durante la actividad de intensidad vigorosa, porque pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. La medida preventiva más importante es mantener una distancia física de al menos 2 metros y asegurar una buena ventilación durante el ejercicio. ¿Anotaste las ideas clave? Muy bien. En tu esquema debes tener relacionadas las ideas clave de las variantes del virus SARS-CoV-2 con las rutas de transmisión y ahora con las medidas de bioseguridad que acabamos de escuchar y anotar. Al inicio te planteamos estas preguntas. ¿Cómo se producen las variantes del virus del COVID-19 y cuáles son las rutas de transmisión que tienen? ¿Por qué seguir de manera más rigurosa las medidas de bioseguridad? Responde las preguntas y contrasta tus respuestas iniciales con las anotadas, organizadas y relacionadas en tu esquema. ¿Se parecen? ¿En qué se diferencian? Genial, lo hemos hecho. Finalmente, mis queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, elaboren recomendaciones sustentadas en la información científica que han escuchado y anotado sobre la importancia de seguir aplicando correctamente las medidas de bioseguridad cuando participamos en espacios públicos de la comunidad. Ahora, comparte con tu familia las recomendaciones que has elaborado y dialoga con ellos sobre sus puntos de vista y agrega los aportes que te pueden brindar. Recuerda que estas recomendaciones te servirán para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje, que es el afiche. Estimados padres, madres y familiares, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos, sobre todo en esta situación de pandemia que atraviesa nuestro país. Les pedimos apoyarlos brindándoles un espacio de su casa para que realicen sus actividades escolares, tiempo para que escuchen el programa radial y cumplan con sus responsabilidades educativas. Verifiquen el cumplimiento de todas las actividades asignadas y que guarden sus productos en el portafolio. Producto final, que es un afiche con recomendaciones para la participación ciudadana responsable de mujeres y hombres en nuestra comunidad. Muy bien, chicas y chicos, lo han hecho excelente el día de hoy. Nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. ¡Hasta pronto!